Buenas, estamos estudiando el libro de los Hechos y hoy nos encontramos en Hechos capítulo 5. Vamos a estudiar Hechos capítulo 5 y posiblemente hasta el 7. La historia de Ananías viene primero y de Zafira. Y dice así en el capítulo 1. Si tienen sus Biblias, Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. El hombre se murió por mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estaba sucediendo? Lo que pasó aquí es que en el capítulo anterior, en el versículo 4, la Biblia nos enseña que José, llamado, que le cambiaron el nombre a Bernabé, que significa hijo de consolación, este hombre aparentemente tenía un corazón bueno, y este hombre lo que se preocupaba era por consolar al pueblo, y él tenía también una heredad. Una heredad era una propiedad que era parte de una herencia que se vendía y lo podías hacer quedarte con ella para hacer lo que tú quisieras en el futuro o venderla. Y este hombre llamado Bernabé cogió y vendió su parte y le trajo la cantidad completa a la iglesia. Nadie se lo pidió. Esto es algo que nació en el corazón de él, de hacer esta buena obra, y lo hizo, y esto aparentemente levantó envidia contra este hombre, porque ellos tratando de hacer lo mismo. Pero la diferencia entre ellos es que le dijeron a la iglesia, sí, nosotros también hemos vendido una heredad, y mira, aquí está el total de lo que vendimos. Mentira, se habían quedado con una parte de la heredad y otra parte se la habían dado a la iglesia, haciéndole creer que le habían dado la cantidad entera, como había hecho Bernabé. Pedro lo confronta y le dice, mira, ¿quién llenó tu corazón? Satanás llenó tu corazón para que hicieras esto. ¿Por qué lo hiciste si esto era tuyo? Si tú quisieras venderlo y darnos una parte, darnos un centavo, eso era tu discreción. Tú no tenías por qué mentir ni hacerte pasar por algo que no eres. Entonces entró en su corazón la codicia, entró en su corazón la envidia, y hicieron esto. Entramos en un punto doctrinal en el capítulo 3, porque dice que Satanás llenó su corazón. Estamos ahí siempre encrucijados entre dos campos de escuela bíblica, dos estudios. Uno dice que puedes perder tu salvación, Satanás puede tomar otra vez el lugar y tú perder tu salvación, y luego arrepentirte otra vez y ser nacido de nuevo. La Biblia nada más que enseña que puedes ser nacido de nuevo una sola vez. Tú no puedes perder tu salvación y ser nacido de nuevo. Eso no lo enseña la Biblia en ningún lugar. Ahora, la otra parte es que a lo mejor no eran nacidos de nuevo. No habían aceptado a Cristo, simplemente estaban unidos a esta gente, como hay mucha gente hoy en día que visitan iglesias y lo mismo le da ir a una iglesia católica que ir a una iglesia adventista, que ser un mormón, que ser un testigo de Jehová. Para ellos todos los caminos conducen a Dios, y esta gente vieron las cosas y las señales que se hacían y les gustaba el asunto. Entonces, ¿por qué? Porque desde Génesis nosotros vemos que dos artículos no pueden tomar el mismo lugar al mismo tiempo, ni en física ni en lo espiritual. La luz no puede ser mezclada con las tinieblas. Dios hace separación de la luz y la tiniebla. Y nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos luz y estamos en la luz. Si estamos en tinieblas, somos de las tinieblas. Satanás y Dios no pueden tronarse en el mismo corazón al mismo tiempo. O el corazón tuyo le pertenece a Satanás o le pertenece a Cristo. Pero no puede ser de los dos. Entonces, si Satanás lo llenó, lo más seguro es que Satanás era el que estaba entronado y ellos no habían nacido de nuevo y el Espíritu Santo no moraba en ellos. ¿Ven? Porque Satanás dice ahí, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Entonces ese es el punto que tenemos que ver, que esta gente obviamente estaban llenos de envidia, llenos de celos y no habían nacido de nuevo. Y lo que tenemos que tener cuidado nosotros en el cuerpo de Cristo es que no hagamos nada ni por contienda
ni lo hagamos por ninguna necesidad de ser reconocidos, ni de ser vistos, ni por envidia. Que todo salga, todo el asunto. Pablo dice en Corintios que le va a enseñar un camino mejor. Y este camino es el camino del amor, el camino del agape. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es hacerlo por amor, como lo hizo Bernabé, porque lo hizo por consolación, no lo hizo por ser visto. Y cuidarnos de que estemos trabajando en el ministerio y no estemos haciéndolo por contienda, por contender, por ser visto, porque hay reconocimiento, porque hay alguna autoridad que viene, o algún beneficio viene del ministerio de nosotros hacer lo que hacemos y de entregarnos a eso. Obviamente, también no solamente él, pero Pedro le viene y le hace la misma pregunta a la mujer, y la mujer le dice, sí, la vendimos por tal, y dice, tu marido lo enterramos, y ahora vienen estos a enterrarte también, y murió también. Dios ha sido misericordioso con la iglesia, Dios ha sido paciente, Dios ha sido bueno, porque hay mucha gente en la iglesia que lo hacen de esta manera, y Dios ha tenido mucha misericordia de ellos. Pero también vemos que esta gente no había nacido de nuevo. Dios tiene algo que nos enseña desde el principio, que aquellos que le causan que otros tropiecen por la causa del error, Dios va a tomar juicio en ese asunto. Y ya estos no se iban a entregar, obviamente Dios lo sabía, y bueno, Dios los mató. Ahora, vamos a ir a bajar al versículo 12, porque lo demás es un narrativo de acerca de lo que le pasó a Zafira, y lo puedes leer en tu propio tiempo. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el portico de Salomón, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hay un grupo siempre que ve lo que está pasando, pero por la persecución, por los problemas, por lo que pasa, dice, no, vamos a observar esto de lejos, y le decimos gloria a Dios, aleluya, nos aprendemos todo el lenguaje, pero no se involucran y no se ensucian las manos con el asunto del ministerio. Y eso es lo que había pasado con el del capítulo 12 y el 13. Gente que no estaban comprometidos con Dios ni habían nacido nuevo, simplemente le gustaba el asunto de lo que ellos estaban haciendo y veían que era algo maravilloso y decían, wow, tremendo. Pero veían la persecución y decían, no queremos nada con este asunto. Ahora dice, y los que creían, nótate que hay un contraste en los que no creen y los que creen. Ahí él hace contraste, del 13 al 14, él hace contraste. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La iglesia seguía agrandando. Uno de los que vas a ver que hay en los mensajes son los reportes que da en el libro de los Hechos, los reportes del crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia se reporta cada ratico, se dice, y aumentaban y habían y se convertían tantos, para ver el progreso del Evangelio. Aquí se dice, ¿y qué es lo que era el mensaje? Sigue siendo el mensaje del Evangelio, lo que crece la iglesia. No hay un programa de crecimiento que exista para hacer la iglesia crecer. Tú puedes tener un programa de crecimiento y artificialmente aumentarle a tu congregación y aumentarle el número a los bancos y a las sillas y llenar auditorium y llenar lugares. Eso no indica que esa gente ha nacido de nuevo y que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, al reino de Dios, que están entregados al señorío de Jesucristo, y Jesús es su Salvador y es su Señor. Una cosa es conocer a Cristo, conocer de Cristo, pero que Cristo te conozca a ti. Y Cristo le dice a los tres que están involucrados en obra, le dice, yo no los conozco, nunca los conocí, a pesar de que estaban involucrados en el ministerio. Mucho cuidado con pensar que hay los programas de crecimiento, es lo que da significado a tu ministerio. Lo que da significado es lo que se convierten al Señor. Nótate que dice aquí, y los que creían en el Señor, no los que creen en el ministerio mío, no los que creen en mi palabra, no los que creen en cualquier cosa que yo esté haciendo, sino en el Señor. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hay algo que ver, que todos los que venían a los apóstoles eran sanados. No todos los que estaban en Jerusalén y no todos los que estaban en todo Israel eran sanados. Solamente los que venían, y venían en fe, porque esta gente venía en fe y los traían en fe. Estos eran sanados, pero todo el mundo, esto que por todos lados va a ser todo el mundo sanado, eso nunca lo vemos en la Escritura, ni Jesucristo hizo tampoco eso. Solamente los que venían a Él
porque se divulgó el nombre de él, pero todos no eran sanos por escuchar el nombre de él. Entonces, levantándose, ahora viene otra persecución, y vamos a leerlo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. Ve que habían las sectas en esos momentos también. Los saduceos, ¿se acuerdan que había dos grupos de líderes en Israel en ese tiempo? Los fariseos y los saduceos. Eso eran los unos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí. Ahora, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mira, también ellos se llenaron de celos por ver que esta gente se convertían. No era por las señales y los milagros, vamos a ver que eran por la palabra, porque lo vemos al final. Echaron mano de los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Ahora viene el ángel y lo saca. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pies en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Se le aparece un ángel para libertarlo, pero no solamente para sacarlo de la cárcel, para que ellos sigan haciendo lo que ellos quieren, sino es para que vayan y vuelvan a predicar el mismo evangelio que los metió en la cárcel. Escucha. 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Encuentra la cárcel vacía. 22. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Esto está interesante. 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de qué vendría a parar aquello. Se estaban arrancando la cabeza y dicen: nosotros no entendemos lo que está pasando aquí, pero esto está serio. Ahora, pero viniendo unos les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser aprediados por el pueblo. El pueblo veneraba a esta gente, los tenía por alto. Sin embargo, a los religiosos no. Los religiosos no los respetaban mucho. Ahora, 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ahora escucha por qué viene la persecución. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Nótate que es por la doctrina de Jesucristo y por la condenación que venía sobre ellos. No era por los milagros y las sanidades. Nunca podían tocarlo por eso, porque eso era incuestionable lo que ellos hacían, nadie podía dudar. Pero la palabra y el evangelio es la que trae la persecución. Por eso que tú ves muchas iglesias que ya no predican el evangelio, porque el problema es que el evangelio trae persecución. Entonces prefieren predicar a la carne lo que la carne quiere y hablarle a todo el mundo de prosperidad, hablarle a todo el mundo de cómo va a resolver sus problemas diarios, de que si dan tanto a la iglesia, no importa si andan en pecado o no, pero si tú das tus diezmos y tus ofrendas, Dios va a contestar tus peticiones. Entonces Dios lo que estuviera haciendo es violando su propia ley, sus propios mandamientos, su propio estatuto, de bendecir a aquel que anda en total desobediencia, en ignorancia, en oscuridad, de darle una bendición sin haber escuchado el evangelio y sin haberse convertido. ¿Ve? Es un error doctrinal de decir no vamos a predicar el evangelio, vamos a hacer enseñanzas tópicas, vamos a hablar de asuntos del matrimonio, vamos a tener conferencias matrimoniales y vamos a hablar de las cosas de Dios, pero no el evangelio. Nótate
que eso es lo que se escucha, el evangelio no se escucha, el evangelio puro, que solamente dice, si tú crees que Jesucristo es Dios, que Dios lo resucitó de los muertos y que Él es el único camino para llegar a Cristo, se va a levantar toda clase de persecución contra ti, toda clase de violencia, y tú vas a decir, no vale la pena predicar el evangelio. Mejor que lo mantengo lleno, mantengo los bancos llenos, mantengo el alfolí lleno, la cuenta bancaria está saludable y hacemos obras buenas, porque nadie nos va a juzgar a nosotros por nuestras obras buenas. Y empezamos a dar dinero y a dar comida y a hacer otro, pero el evangelio no lo predicamos. Mucho cuidado. Ahora, 29. Respondió Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nótate que el Espíritu Santo le es dado a todo el mundo. Ese error doctrinal que se predica de que si tú no hablas en lenguas y tú no tienes evidencia entonces del nuevo nacimiento porque no has sido bautizado en el Espíritu el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. No, no. A todos los que creen, a todos los que obedecen, son nacidos de nuevo y les es dado el Espíritu Santo. La manifestación de los dones del Espíritu Santo es aparte de la salvación y de la llenura del Espíritu Santo aquí como regalo. Es don de Dios. Tú no puedes ir a un seminario, tú no puedes ir a una clase, tú no puedes ir a un servicio especial para recibir este don. Esto es don de Dios, lo recibes en el momento que tú eres salvo. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. ¿Ves que se enfurece la gente cuando tú le predicas la verdad? Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quién es este Gamaliel? Este Gamaliel era el maestro que enseñó a Pablo. Pablo dice que él aprendió a los pies de Gamaliel, el mejor maestro que había en Jerusalén en ese momento. Este hombre obviamente tenía algún discernimiento de lo que estaba pasando, porque dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fue dispersados y reducidos a nada. ¿Qué diferencia hay entre un apóstol falso, un maestro falso, un religioso falso que cuando se muere la denominación? Esta religión llamada cristianismo, que ellos lo veían como una secta, esto crecía y crecía y crecía a pesar del líder haber muerto, porque el líder había resucitado, Jesucristo. Entonces crecía, y ya estábamos por el mínimo, estamos por 8,000, más todo lo que se añadían diariamente. ¿Ok? Ahora, 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían, fueron dispersados. También otro se levantó en el día del censo, posiblemente el mismo censo que había hecho Herodes cuando había nacido Jesucristo. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es de Dios, lo podráis destruir. No seas tal que hallados, no tal vez que hallados luchando contra Dios. Jesucristo cuando se le aparece a Pablo, le dice, Pablo, duro es patear contra el aguijón. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, y mientras que no sea de Dios, llega nada. Son días, meses o años, pero llega nada. Pero cuando la movida es de Dios, perdura. Cuando el mensaje de Dios, perdura. ¿Cómo tú sabes si tú estás involucrado en algo de la carne o es algo que te ha mandado Dios? Si se te quita el deseo, o llegas a nada o te mueres y eso se desvanece, olvídate que eso no era de Dios. Pero si permaneces y no importa los reveses, no importa las dificultades, todavía hay un fuego en ti que dice,
dale para adelante con esto porque esto es de Dios, vas a perseverar en las cosas de Dios. Ahora, y como vieron con él, y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos. De todas maneras lo azotaron a estos hombres. Ahora esto es lo interesante. Lo azotaron y lo intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Esto no es un azote que vinieron y te dieron unas cuantas correitas. Esto es un azote que te cogen, te quitan la ropa, públicamente te azotan, te dan con varillas y la carne se revienta y el cuerpo sangra. Esto es torturoso. Ahora mira cómo salieron. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y más eso. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo no sé de ti, pero si a mí a lo mejor me cogen y me entran a golpe, yo me voy a cuidar de cómo predico el evangelio, por lo menos, de cómo lo enseño. No sé si me daría de todo, me quitara de predicar el evangelio por lo que... Pero escucha lo que sucede en el 41. ¿A dónde está el gozo del ministerio en tu vida? Si el gozo del ministerio no está en tu vida, el gozo del ministerio no tiene que ver con el éxito que tú tengas ministerialmente. No tiene que ver con cuánta gente escuchan tus CDs, cuántos visitantes hay en tu página, cuánta gente solicita el mensaje, con cuán grande es tu ministerio. Porque si el gozo estaba basado en resultados de cómo, qué bien te va en el ministerio, entonces esta gente se equivocaron. No entendían. El gozo es del Espíritu, es uno de los frutos del Espíritu Santo, es parte del fruto, no son frutos, del fruto del Espíritu Santo. Y viene combinado. Bienaventurado eres cuando eres torturado, bienaventurado eres cuando eres despreciado, bienaventurado eres cuando haces la voluntad de tu Padre y la gente te tortura y te busca. Eso es lo que dijo Jesucristo. El bienaventurado es extremadamente gozoso, extremadamente contento. Casi que brincas y saltas del gozo. Cuando esta gente fueron azotados, fueron juzgados, fueron despreciados, fueron marginados, pero el Espíritu Santo se encargó de llenarlo de gozo. Y esto es lo que nosotros no entendemos en el ministerio a veces, que el gozo no viene a través del éxito, sino el gozo viene a través de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da para poder hacer el ministerio. Cuando tú haces la obediencia, Jesucristo dijo, si permaneced en mí, vas a producir muchos frutos, pero tienes que permanecer en mí para producir fruto. Tú no puedes producir fruto de ti mismo. Y esto es un parte del gozo, que esta gente se permanecieron obedientes y se permanecieron en lo que Dios le había mandado, no importaba el éxito humano. Entonces fueron llenos de gozo. Dice, y salieron de la presencia del Señor gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Wow, interesante. Vamos a entrar entonces en el capítulo 6. Ahora mira lo que te da otro reporte. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 vinieron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Paramenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y del número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe.
Vamos a parar ahí, vamos a digerir un poco lo que ha sucedido. La iglesia estaba creciendo y también se estaban convirtiendo griegos, gentiles, como judíos, que eran los primeros convertidos. Parece que había una línea, como eran judíos, los judíos estaban acostumbrados a no lidiar con y mezclarse con gentiles. Y desatendían a los griegos, a las viudas griegas. Para tú ser viuda y ser clasificada como viuda, tenías que no tener hijos, haber enviudado y no tener hijos, nadie que te pudiera mantener. Entonces estabas completamente destituida, no tenías cómo mantenerte. Esa mujer podía apelar entonces a que se le diera ayuda. ¿Por qué? Porque las mujeres no estaban permitidas en los judíos. Los gentiles sí vemos que los gentiles y las mujeres tenían negocios y hacían transacciones, pero no entre los judíos. Entre los judíos la mujer no tenía derechos. La mujer no trabajaba, la mujer si no tenía hijos varones, se iba a morir porque no tenía nadie que la ayudara. Entonces esta gente se encargaba de ayudarlo. Nótate quién estaban encargados de esta distribución, los apóstoles. Y había murmuración. Lo que estaban encargados. Eso quiere decir que los apóstoles reconocieron que este llamado no era de ellos. Hay mucha gente, y vamos a tener que ser honestos, nosotros los ministros tenemos que aprender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro ministerio, y no estar metiendo las narices en todo lo que no nos importa y que no nos conviene. Hay cosas en la iglesia que no le pertenece al pastor, que no le pertenece a los diáconos, a los pastores asociados, a los maestros de escuela dominical. Hay llamados, hay dones y hay oficinas. Y tenemos que aprendernos a entender cuáles son nuestros llamados y cuáles son nuestras limitaciones. Lamentablemente en muchas iglesias, por no decir casi todas, el pastor es el que está encargado de todo. Ahí no se mueve nada sin el pastor dar la autoridad. Y estos 12 apóstoles reconocieron que ellos no tenían la capacidad de hacer este ministerio porque ya era mucho para ellos. Y tenían que buscar gente que eran encargados, no gente que ellos aguantaban con cuerdas para que ellos hicieran lo que ellos quisieran. Gente que estaban encargadas de este ministerio y que daban cuenta, como todo, hay que ver una contabilidad en el asunto, pero ellos son los que hacían las decisiones. Y nótate que no dice aquí que era para hacer todos los trabajos de la iglesia, simplemente se estaban buscando 7 servidores de mesas. Y los requisitos eran que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio y con sabiduría, para ser un buen administrador. ¿Por qué? Porque tienes que andar con la tesorería de la iglesia y tienes que estar lidiando con la distribución que hay de los recursos que tienes, y tienes que ser sabio cómo lo vas a distribuir. ¿Por qué? Porque hay gente que se aparece en la iglesia que tiene la capacidad de trabajar, tiene la capacidad de que los hijos la cuiden, pero simplemente los hijos dicen, mira, pide welfare, pide ayuda a la iglesia porque nosotros tenemos bastante con lo que tenemos y no queremos ayudarte. Y vienen a la iglesia y quieren que la iglesia les resuelva el problema de la luz, la iglesia les resuelve el problema de la comida, que en una dificultad tú le puedes dar un plato de comida. Pero si tienen hijos y son nacidos de nuevo y son hijos de Dios y no atienden a su propia madre, ¿cómo nos van a poner esa carga a nosotros? Entonces, los apóstoles decidieron, van a buscar 7, no 12, no 15, no 20, sino 7, fueron bien específicos. Y esto no creo que eran diáconos, porque el requisito para un diácono es diferente al requisito que vemos aquí. Creo que esta gente nada más que estaban encargados de ese trabajo, y eso es bien particular porque tenemos que aprender a entender que hay trabajos en la iglesia que el pastor no tiene por qué estar involucrado en ese asunto. Hay que limpiar los baños. Pastor, ¿a quién buscamos? Pero ustedes no tienen sabiduría de buscar a alguien que limpie los baños. ¿Por qué me tengo que encargar yo de la preocupación de limpiar los baños? Que no hay nadie que limpie la iglesia. Y el pastor le toman todo el tiempo para que el pastor tenga que lidiar con ese asunto. Y hay pastores que, mira, lamentablemente les gusta estar encargados de todo y lo que son micromanagers. Tienen que estar en todo. Todos los detalles los tienen que manejar ellos. Porque nadie lo hace como ellos. Eso también es un error. Tenemos que tener sabiduría de decir, mira, hace falta alguien que se encargue, caballero. Y nótate a quién apelaron. Apelaron a la congregación entera. No apelaron a un concilio. No apelaron a 3 o 4 que están apegados al pastor que pueden hacer la decisión sabiamente. No, apelaron a la congregación y que ellos escogieran. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo,
buen testimonio y de sabiduría. Y dice, el problema es, ahí mismito se levantó las orejas a los pastores diciendo, el problema es que yo en mi iglesia, yo no tengo nadie así. Entonces tenemos que evaluar el trabajo que estamos haciendo como ministros. Si no hemos preparado gente que sean capaces, estén llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, yo creo que hemos fracasado como ministros. Si a mí mi ministerio no me lleva a preparar a otros para que hagan la obra del ministerio, entonces yo como maestro, yo he fracasado. Porque imagínate que hay una escuela médica que al final de 8 años de estudio, el único que está cualificado es el director de la escuela y los maestros. Los demás están graduados, pero ustedes no cualifican. Después de 5, 6, 7 años, 10 años en el Evangelio, si tú no estás cualificado para hacer algo en el Evangelio, entonces o tú no has nacido de nuevo, no has entendido nada, o simplemente no te han enseñado y los pastores y los maestros han fracasado en la enseñanza. Tenemos que llevarlo a una de las dos conclusiones. No le podemos echar toda la culpa a los pastores y no le podemos echar toda la culpa a la congregación. Hay responsabilidad de ambas partes. Ellos fueron a la congregación. ¿Y por qué lleno del Espíritu Santo? Imagínate esto, lo que iban a hacer es coger y dar comida. Hoy vamos a menospreciar, piensa conmigo, menospreciamos ese tipo de ministerio de la benevolencia, en lo que le llamamos benevolencia, distribución de comida, ministerio de calles, y pensamos que ponemos a cualquier persona ahí para que haga eso. Aquí el requisito es que tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué evidencia había de que estaban llenos del Espíritu Santo? Bueno, ¿qué evidencia hemos visto hasta ahora en el libro de los Hechos? Porque la Biblia nos deja evidencia. ¿Qué ha sido? Que esta gente, donde quiera que iban, sin miedo, predicaban el Evangelio. Sin miedo. Había un denuedo en ellos, pedían denuedo para poder predicar el Evangelio. El Evangelio lo predicaban donde quiera y delante de quién. Esto lo vemos porque el próximo parte de este capítulo nos deja saber que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y predicó un sermón que nosotros nos quedamos con la boca abierta diciendo, wow, este es el cocinero, el distribuidor del warehouse, es el que está predicando ahí, no el pastor. Porque vamos a hacer una campaña evangelística y tenemos que entonces buscar el evangelista, y buscar el pastor, y buscar a fulano, gente que están como que superhéroes de la fe. Y esto era simplemente un hombre lleno del Espíritu Santo, creyente, que estaba sirviendo mesas, y Dios lo llamó a predicar el evangelio y estaba preparado, fuera de temporada y dentro de la temporada estaba preparado, que es lo que nos manda a hacer la enseñanza. Escucha lo que dice. Dice que hasta en esto daba evidencia que estas obras, cada vez que hacían una obra, el evangelio se regaba y crecía. Porque mira, y crecía la palabra del Señor en número, y los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Los sacerdotes que estaban metidos en todos esos concilios, escuchando a toda esta gente, se estaban convirtiendo. Dios estaba usando hasta los látigos, el encarcelamiento, todo Dios lo estaba usando para que esta gente escuchara el Evangelio. Y esos que estaban escuchando, que estaban ahí juzgando, se llegaron a convertir. Ahora, mira lo que dice acerca de Esteban, el capítulo 8, versículo 8, perdón. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este era el que habían encargado de la distribución, unos de los que habían encargado la distribución de comida. Aparentemente, esto no se ve hoy en la iglesia. Yo estoy añorando el día que podamos ver este tipo de ministerio, que se levante uno que sea del vulgo, que sea natural, que sea como dice la Biblia, como yo, que dice la Biblia, vil y despreciable escogió Dios para confundir al sabio. Hombres llenos del Espíritu Santo y de palabra de Dios, que se levanten y prediquen la palabra de Dios y dejen a todos los que tienen los títulos de doctorado y de maestro y de profeta y de apóstol y de todos los títulos que uno se pone, que nos dejen con la boca abierta. Eso lo estoy hablando. Porque mira, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, otra secta más que se levanta. Nótate que son las sectas las que se levantan siempre contra la verdad. Esto es algo que lo vas a ver continuamente. Y de los de Cirene y de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y mira lo que dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El cocinero, el distribuidor de comida, no podían argumentar. Hoy la gente tiene que ir a seminarios, institutos bíblicos para prepararse bíblicamente, porque no pueden conseguir la llenura y la enseñanza de la palabra a donde están. Y si no tienes un doctorado detrás de tu nombre, tú no puedes ser pastor de iglesia y no puedes ir aquí, no puedes ir allá. Este tipo se levantó y no podían resistir la sabiduría del Espíritu Santo con que hablaba. Entonces
sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soleviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Obviamente el templo ya no había sido destruido, porque entonces se hubiera comentado, el templo todavía estaba en pie, el templo no se destruyó hasta 70 años después de Cristo. En ese tiempo todavía el templo estaba en pie y no se había destruido. Entonces, quiere decir que esta carta fue escrita entre los primeros años después de Cristo, y no puede haber sido más de 70 años que este libro fue escrito. No se escribió en los años 200, los años 300, como dicen los de la escuela de enseñanza de alta crítica, que estos libros se escribieron mucho después de los apóstoles. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en el varón, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Obviamente, alguna de esta gente tenían experiencias con ángeles para reconocer que era el rostro como de un ángel, porque yo no tengo que comparar el rostro de un ángel si nunca he visto uno. Obviamente tenían como ellos poder comparar el rostro de un ángel. Ahora, vamos a entrar en el versículo 7 y en el mensaje de Esteban, el sermón de Esteban, para que tú veas qué excelente es este sermón. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos, padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Él va a dar una genealogía, una cronología desde Abraham hasta Jesucristo, para confirmar que Jesucristo es el Mesías, y da la línea de su linaje. Lo que está dando es una genealogía a través de un mensaje y la historia de cómo él lo hace, para que entiendas lo que está sucediendo. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Este capítulo te da mucha información acerca de Abraham, que no lo encuentras en el libro de Génesis, porque dice que Dios, en el libro de Génesis, cuando Dios le habla por primera vez, lo vemos que está en Aram. Le dijo: salte de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que yo mostraré. Entonces, cuando él salió de Aram, que se murió su padre, él salió, entonces obedeció a Dios. Pero aquí dice que ya Dios lo había llamado antes que salieran y estuvieran en Aram. Eso es muy importante eso. Y le dijo, quiere decir que Dios a veces llama 2 y 3 veces, pero uno no escucha el llamado de Dios. Antes que morase en Aram. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. ¿Ve? Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían 400 años. Quiere decir que Dios dio una profecía a Abraham y le dijo: mira, van a estar en Egipto 400 años. Eso es lo que vemos en el libro de los Éxodos. Ahora estamos entrando en el libro de los Éxodos. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas siendo las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, que vienen haciendo los patriarcas de las naciones. Entonces, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto
pero Dios estaba con él. José es un tipo de Jesucristo. De la misma manera que los judíos pidieron que se le diese a cambio de Jesús a un asesino y lo entregaron al mundo, lo entregaron a Pilato, que Pilato es un símbolo del mundo y de lo que está en el mundo, igualito que era Faraón y eran los egipcios, entregaron a Jesús. Y él es un símbolo de Jesús, en tipología. José es un tipo de Jesús, porque sufrió, fue vendido por sus hermanos, pero Dios al fin lo restaura y lo hace rey sobre todo el mundo. Y eso es lo que Jesús hace. Después que él sufre y que muere, Dios lo resucita, lo pone sobre rey de todo el mundo. Ahora, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y él libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Nuestros padres se refiere a los 12 hijos que él tenía, pero mandó 10, porque uno se quedó con él y uno estaba en Egipto. So, mandó 10 de los hijos que eran los patriarcas de Israel. En la segunda vez que viajaron, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Al mundo, a Faraón y a Satanás se le dio a conocer de quién era el linaje. Esto es simbólico de Cristo, que se le da a conocer a Satanás y a todos los ángeles y a todos los demonios que Él es el Mesías. Y ellos lo sabían, porque cada vez que se le aparecen a Cristo le decían, Él le decía, cállense, porque ellos decían, has venido a atormentarme hace tiempo. Todos se dieron de cuenta que Él era el Mesías. Ahora, y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver esto con el Evangelio? Él le está dando testimonio a un grupo de gente específico, a Israel, de quién es el linaje del Mesías. Entonces, por eso no entendemos nosotros, leemos esto y dice, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Nosotros vendamos y le preguntamos a la gente que si creen que es Jesucristo y le presentamos un Evangelio, pero él tenía que traerlo de una manera diferente y tenemos que entender esto. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Sequim y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor. Cuando se murió su esposa, él se le apareció a estos hombres y le compró una heredad. ¿Por qué compró él una heredad? Bueno, porque él sabía que tenía promesa de Dios que iba a llegar hasta ahí. Él dice, yo invierto donde yo tengo heredad porque yo no tengo problema, esto nunca lo voy a perder. No importa que pase lo que pase, pasen 400 años, esto va a ser de mi descendencia. Entonces Abraham compró la heredad. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y esto lo vamos a cubrir en la clase de Éxodo, no quiero cubrirlo mucho. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Todo el mundo que ha escuchado o que se ha criado en la iglesia o que conoce la historia de Moisés, de cómo Moisés lo tiraron en el río, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo de ellos. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Él está enseñando que Moisés
nació de la tribu de Israel, de uno de los hijos de Israel, y Abraham, como era padre, entonces él es del linaje de una de las tribus de Israel, ¿no? Entonces, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Cómo que poderoso en palabras? Pero si dice la Biblia que él no podía hablar, que él quería que Dios mandara a otro. Hay una gran diferencia entre el Moisés que fue llamado en Egipto y se adelantó a Dios y quiso tomar su posición como el Salvador de Egipto por el conocimiento que él tenía en la carne, de que él era parte de la corte de Egipto, que él era grande en Egipto, y él era poderoso en palabras, al Moisés que Dios tiene que enseñarle que no es a través de tu conocimiento, sino de mi poder que yo voy a sacar, porque yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Y los tuvo 40 años en el desierto, ¿ve? Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. ¿Ve? Él tuvo en su corazón hacer esto. Entonces, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y hirió al Egipto y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Como él dijo, yo sé que Dios me llamó, Dios lo llamó. Lo llamó cuando tenía 40 años de edad. Él se tiene que meter 40 años en el desierto aprendiendo a cómo ser pastor de ovejas y no líder. Hoy en día se habla mucho del liderazgo, pero no se habla acerca del pastoreado. Es más importante ser un escritor de libros, ser un líder en mundial reconocido, que ser un pastor de ovejas. Y el llamado que Dios le dio, lo metió 40 años en el desierto para enseñarlo cómo ser un pastor, porque él tenía que volver a atravesar ese camino otra vez con una congregación de aproximadamente 2 millones a 2 millones y medio de personas que le iban a hacer la vida imposible. Y él no estaba preparado para hacer ese tipo de ministerio. Y Dios lo tuvo que preparar. Del llamado a la preparación para ejercer tu ministerio va a haber un tiempo siempre, siempre. Al ver uno que pero pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le había dado la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente le presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? La respuesta era Dios, pero ellos no se habían enterado. Tenía que pasar un tiempo más para que ellos aclamaran a Dios, llamaran a Dios, y Dios, ya he escuchado el gemido de mis hijos y te voy a mandar 40 años. Ahora, entonces maltrataba a su prójimo y rechazaba diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez por nosotros? ¿Queréis tú matarme como mataste ayer al egipcio? Se habían enterado todos de que Moisés pensó que nadie lo había escuchado. Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego y en una zarza. Tenemos que entender que esta gente estaban acostumbrados a ver una zarza que no se consumía, y cuando vieron en la entrada del Espíritu Santo en Pentecostés que esta gente estaban en fuego pero no se consumían, esto no era nada nuevo para ellos. Ellos estaban acostumbrados a que Dios se les manifestara en fuego. ¿Ves? Entonces, el que se le había aparecido como llama de fuego era Jesucristo mismo. Lo podemos ver después en la Biblia, que Jesucristo fue el mismo que se le apareció. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. La voz del Señor: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo Dios: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido
para librarlos. Nota de que Él ha descendido para librarlos. El que iba a librar no era Moisés. Moisés era un instrumento en la mano de Dios para sacar al pueblo, pero el que lo iba a sacar era Dios mismo. Ve, para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante. El llamado de Dios y el mandamiento de Dios, aunque la gente no quiera, Dios va a usar al que Dios designó para usar, y Él lo va a hacer por su soberanía. Y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. Nótate que el ángel que se apareció era el mismo que lo iba a sacar de Egipto, que era el Espíritu de Dios, siendo Dios y siendo Jesucristo. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta o levantará el Señor. Ahora Moisés está hablando del Mesías, y él trae todo eso para enseñar el linaje. Y ahora dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará Señor vuestro Dios de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, en sus corazones se volvieron a Egipto. Nótate, él le está comparando, le está diciendo, ustedes tanto que hablan de Abraham, tanto que hablan de Moisés, que son hijos de Abraham y son hijos de Moisés, y que la ley, y que ustedes no obedecen la ley tampoco, lo que le va a decir, porque ellos tampoco obedecieron a Dios, siendo los hijos de Israel y siendo los que Dios le dio las promesas y la ley, ellos tampoco escucharon. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Físicamente no volvieron a Egipto, pero sus corazones estaban en el mundo otra vez. Egipto es un tipo del mundo, y cuando el cristiano conoce a Dios y conoce de la palabra de Dios, pero su corazón está en el mundo, eso es desastroso. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos. Ellos están acusando a esta gente que son idólatras, que hablan contra el templo, y los padres hicieron las mismas cosas. Es lo que le está demostrando. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto a ejércitos del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Casa de Israel, no, se lo ofrecieron a los ídolos. Antes bien, llevaste al tabernáculo de Maloc, ve, a un ídolo, Maloc, y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hicisteis para adorarles. Os transportaré pues más allá os transportaré más allá de Babilonia. Babilonia es un símbolo. Tú puedes en todos los récords de las religiones, puedes llevar toda la idolatría a Babilonia, a la Torre de Babel, y ahí salieron todas las doctrinas falsas, y toda la ideología, y toda la nueva era, y toda la religión, todo lo que practican las religiones, tú lo puedes llevar para atrás a Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. Y al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora va a entrar en el linaje de David. Estos halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David le pidió a Dios que le permitiera hacer el templo. Dios le dijo, no puedes hacer el templo
porque el templo, tus manos están llenas de sangre. Pero Dios sí le permitió a David hacer un tabernáculo. Él hizo una cabañita, una cosita insignificante, uno lo veía, pero como lo hizo con el corazón correcto, porque él quería, y el deseo de David era poder morar con Dios, y el deseo de Dios, y el propósito del templo y del tabernáculo, es que Dios siempre quiso morar con su pueblo. Nótate que en el principio caminaba en el jardín con Adán, y era el deseo de Dios de estar con su pueblo, y David le permitió. Te puedes leer 2 de Samuel 7, del 1 al 16, 1 de Crónicas 17, 1 al 14. Pero David le pudo hacer una carpita que le pudo hacer a Dios. Mas Salomón edificó casa. Léetelo en el Nuevo Testamento y lo vas a ver que él le hizo una carpita a Dios. Y dice, mas Salomón edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edifiquéis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. No hizo mis manos todas estas cosas. Quiere decir que los materiales y todo lo que tú hiciste y la visión, hasta la visión vino de una copia de lo que está en el cielo. ¿Ves? Dios quiere que tú mores con Él en el cielo. Y Él se reduce ahora a hacer una morada para Él bajar aquí y estar con el hombre. Luego usa el cuerpo de nosotros, que es el templo del Espíritu Santo. Por eso que es incorrecto decir y llamarle el lugar donde nosotros nos reunimos, que le llamamos las iglesias, los templos, las casas de Dios, llamarle eso casa de Dios, porque eso fue edificado con manos y ya Dios no mora en lugares hechos de manos, sino Dios mora en nuestro corazón. La iglesia se reúne, la iglesia no se va. Eso es un error bíblico decir nosotros vamos a ir a la iglesia. Eso es algo religioso que decimos porque eso es la costumbre que tenemos en nuestra mente de lo que nos han enseñado desde el principio. Pero lo que es correcto es decir vamos a reunirnos, vamos a reunir la iglesia, vamos a congregarnos. Eso sí es correcto. Pero de llamar un lugar físico, aquí está el Espíritu de Dios. No. El Espíritu de Dios está en aquellos que recibieron la doctrina de la resurrección de Jesucristo y ahora el Espíritu Santo mora dentro de ellos y esa es la casa de Dios en este momento. Tenemos que aclarar eso. El cielo, hizo mi mano todas estas cosas. Ahora, mira lo que le llama a ellos. 51. Duro de cerviz y incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Quiere decir que no había diferencia. Ustedes se glorían en Moisés, ustedes se glorían en el templo, ustedes se glorían en las promesas, en la ley, en todo esto, pero ustedes resisten al Espíritu Santo y están haciendo solamente los ritos de la ley, pero sus corazones no están en ese asunto. 52. Al cual los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron y atemaron la venida del justo, hablando de Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo o no estaba? Lo van a apedrear. Mira si estaba lleno del Espíritu Santo, que los confronta a todos. En una historia le dicen, te voy a enseñar la genealogía y te voy a enseñar que ustedes también están igual que vuestros padres. En nada le aprovechó la ley, en nada le aprovechó lo que Dios hizo con ustedes. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ¿por qué? Porque nadie, la palabra de Dios, Jesús dice que nadie ha guardado la ley en su totalidad. Y si en uno de los mandamientos fracasaste, toda la ley la fracasaste. ¿Ves? Nadie ha obedecido la ley completamente. Es lo que está estableciendo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ahí dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí no dice que hizo nada especial, simplemente le predicó y le confrontó a todos en su cara y le dijo lo que estaba en sus corazones, que estaban en oscuridad, que ahí no estaba Dios en sus corazones. Oyendo estas cosas se enfurecieron, el corazón y crujían, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. No querían escuchar lo que él estaba diciendo. No quería escuchar. Pero lo que hicieron fue, remetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y respondiendo dicho, y habiendo dicho esto, durmió, se murió. Vamos a dejarlo ahí hasta la próxima semana.